Estamos enlazados ahora con Miguel Sánchez Flores, editor del libro Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana 1968-1975. Miguel Sánchez Flores es periodista, escritor y docente universitario, magíster en Historia del Arte y Curaduría, licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Carlos? No, gracias a ti por la oportunidad. ¿Cómo es la concepción del libro? Tú les propones, tú seleccionas un grupo de, digamos, personajes que tienen, digamos, que tocan esos temas que son, digamos, que como tú mismo señalas en el libro, ¿no? Que son poco abordados en la historiografía oficial de la época de Velasco, digamos, ¿no? Mm, sí, yo creo que digamos, la génesis, el nacimiento del libro, tiene que ver con mi interés por la época, ¿no? Es un interés que aparece hace unos 5 o 6 años cuando hice mi tesis de maestría en Historia del Arte, ¿no? Esta tesis la hice en relación a los afiches, estos afiches tan paradigmáticos de la reforma agraria, ¿no? De Jesús Muchos Ruiz de ellos Durán. Muchos de ellos de Jesús Luis Durán, sin duda, pero hubo algunos otros más, ¿no? Hechos por Bracamonte, incluso por Hernández. Y yo centré mi tesis en esa época, ¿no? Y creo que eh, fue interesante porque, digamos, pude conocer, digamos, cómo funcionaban las industrias culturales, al menos desde el arte, ¿no? En la época del velasquismo, ¿no? Y contravenía mucho de mis supuestos iniciales, ¿no? Que proponían que había una contradicción entre el pop art, por ejemplo, ¿no? Y el gobierno de Velasco, en tanto el gobierno de Velasco era un gobierno anti-yanqui, ¿no? Anti-extranjerizante, ¿no? Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que, digamos, la libertad de acción de muchos de los artistas, sobre todo en los primeros años del velasquismo, 68, 69, 70, fue bastante amplia, ¿no? Y los mecanismos de control eran, digamos, bastante, digamos, Lacos. acotados, ¿no? Muy laxos, sí. Y fue ahí que surgió, creo, una primera idea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente sucede con las industrias culturales en esta época, ¿no? Y fui conociendo algunos, digamos, algunos estudios y también algunas personas que investigaban en esa época, ¿no? Eh, yo creo que ese es un primer momento y otro momento también importante tiene que ver con los 50 años, ¿no? Digamos, del golpe de Velasco, ¿no? Que se conmemoró, digamos, se cumplieron el 2018, ¿no? Creo que en esa, digamos, esa fecha es significativa, ¿no? En tanto permite también volver atrás, revisar, digamos, procesos, escarbar, digamos, espacios poco explorados. Ahí la película de Gonzalo Benavente, que es uno de los autores del libro, creo que colaboró mucho también con esa revisión. Y el libro estaba pensado justamente como un libro para que aparezca en el aniversario, ¿no? El 2018. Eh, sin embargo, claro, al final se, digamos, pospuso, vino, digamos, el tema de la pandemia y pese a todo ha salido este año, ¿no? Entonces, quizás esos son dos momentos, digamos, importantes. Y sobre el proceso, tiene que ver un poco con algunos temas con los que crecí, ¿no? En los que se fueron, digamos, que han sido como que, digamos, los he escuchado constantemente, ¿no? Vinculados justamente a estos mitos, ¿no? Este mito que yo tenía, ¿no? Que era la aparente contradicción entre el pop art y un gobierno anti-yanqui, eh, fueron replicándose en otros ámbitos de las industrias culturales, ¿no? En la música, en el teatro, en el cine, incluso en otras industrias culturales que lamentablemente ya no alcanzaron en el libro, ¿no? Pero que me parecen también importantes, ¿no? En la arquitectura, en la música criolla, en el fútbol, ¿no?
digamos, esa época está plagada de mitos, ¿no? Y entonces tratar de desestabilizar o por lo menos interpelarlos era uno de los objetivos de este libro. Bueno, muy interesante la propuesta porque además, efectivamente, eh, lo que primero salta, el primer tema de reflexión es cómo 50 años después, un personaje como Velasco y su gobierno puede dividir tanto las opiniones y puede generar aún ahora tantísima polémica, ¿no es cierto? Hay quienes abiertamente lo demonizan y, y hay quienes también lo idealizan, ¿no? Sí, Es un debate que está absolutamente vivo. sí, sí, pareciera que no admite puntos medios, ¿no? Eso lo decía el gran profesor Gonzalo Portocarrero, ¿no? En su texto sobre memorias velasquistas, ¿no? Decía, entrar al velasquismo es entrar como un subterráneo, ¿no? Lleno de fantasmas, ¿no? Y no admite tampoco, digamos, posiciones intermedias, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con digamos, cómo la figura de Velasco desestabiliza, digamos, estructuras de poder, digamos, consolidadas durante tantos años en el país, ¿no? O sea, no olvidemos que antes de Velasco el régimen esclavista estaba normalizado en muchas partes de nuestro país, ¿no? Hay un libro de Neira que da cuenta de las atrocidades, digamos, en muchos de los campos de tierra, digamos, en el Cusco, ¿no? Y claro, lo que sucede con Velasco es que justamente desestabiliza esa estructura de poder, ¿no? Y en ese sentido, claro, afecta a algunos, ¿no? Quienes terminan odiándolo, y beneficia a otros, quienes terminan, digamos, más bien, no sé si endiosándolo, pero sí por lo menos reconociéndole, ¿no? Ese intento por reestructurar, digamos, una situación de iniquidad históricamente normalizada en el país, ¿no? Entonces queda Tú, eso, ¿no? tú habrás leído el famoso libro Los Dueños del Perú de Carlos Malpica, seguramente. Ajá, sí, 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 lo he revisado para justamente. Ahí revisé para la tesis de maestría, tuve que revisar, pese a que era una tesis de historia del arte, mucho eje contextual, ¿no? Claro. Y claro, es como que bien interesante, ¿no? Porque están los libros, ¿no? Que más bien son libros que pretenden rescatar, digamos, aspectos positivos del velasquismo, ¿no? No sé, Cruy, el propio Enrique Mayer, ¿no? Malpica, este, Carlos Franco, bueno, Carlos Franco era parte, digamos, del velasquismo, y por otro lado están los otros libros, ¿no? Quizá uno de los más célebres es el de Chirino Soto, ¿no? Y lo interesante creo que es que si bien a nivel, digamos, discursivo de las ciencias sociales y de la historia se ha construido, digamos, una mirada del velasquismo que no necesariamente es una mirada que denosta, digamos, ese tiempo, el discurso que más bien ha implantado lo que yo llamo mitologías, ¿no? Y que impone una mirada muy demonizada, como tú dices, del velasquismo, es, digamos, una postura que no solo ha surgido y digamos no es como que tiene muchos exponentes en la academia, ¿no? Más bien, digamos, se transmite a partir de, nuevamente, y por eso me interesaba tanto, de las industrias culturales, ¿no? Es decir, de la prensa, de la televisión, ¿no? De otros mecanismos que, como digo ahí en el libro, Roland Barthes dice, son mecanismos aparentemente más ingenuos, ¿no? Pero que son igual de potentes en tanto pueden transmitir esta ideología o esta mirada al velasquismo como un tiempo, este, digamos, muy de terror, ¿no? Y que finalmente es un tiempo que pareciera, y esto también es algo que a mí me obsesiona, es un tiempo que pareciera explicar todo lo que viene después
de los 80, ¿no? Explica la crisis terrorista, ¿no? La crisis del Estado, la corrupción, ¿no? El descalabro económico, explica todo, ¿no? Y entonces, claro, yo digo que Velasco es el perfecto chivo expiatorio para todos los gobernantes posteriores, ¿no? Que, claro, encuentran en él la explicación de todos también sus malas decisiones, ¿no? Y entonces es como que encima Velasco es como que muere, ¿no? Hay un desmantelamiento durante el gobierno de Morales Bermúdez de todo lo que se hizo, ¿no? Como que se sustrae la historia, ¿no? Ni siquiera hay espacio para defenderse, ¿no? En esos lugares. Eso sin nuevamente también criticar varios aspectos, ¿no? O sea, el profesor, por ejemplo, Gargurievich está preparando un texto que se llama La Revolución y la Prensa, y él es muy claro, ¿no? Desde que entró Velasco, ¿no? La prensa fue duramente asediada, ¿no? Y no desde los últimos años, ¿no? Lo que propone el No, profesor Gargurievich es desde el comienzo, ¿no? Y obviamente eso también digamos, es muy criticable y así como eso también hubo muchos recortes de libertades, ¿no? Entonces es como que un personaje complejo, ¿no? No te sí, sí, permite, sí. ¿no? Por un lado criticas, por otro lado, eso decía Gonzalo en su película, ¿no? O lo odias o lo amas, ¿no? Bueno, es que hay, por ejemplo, una serie de datos curiosos y datos simbólicos que daban a entender efectivamente esa postura anti-yanqui, ¿no? Lo primero es que expulsaron a Papá Noel, pues, ¿no es cierto? Y Claro. entonces Papá Noel ya estaba prohibido. Había, es más, algunas compañías, una compañía comercial, me parece que creó Taita Noel, que era un señor con chullo y con ojotas, igual rojas, ¿no? Era un viejito, barbudo también, pero Simplemente. un Papá Noel, una especie de versión de Papá Noel andino, digamos, ¿cierto? Y funcionaba más o menos igual. O los colegios particulares, yo me acuerdo, estaba en el colegio en esa época, y los curas renegaban mucho de que habían quitado el uniforme y habían hecho que todos los escolares del país usaran el mismo uniforme color rata, decían ellos, ¿no es Mm. cierto? Y además hasta el escudo del colegio tenía que someterse a unas reglas muy claramente establecidas, ¿no? Entonces, eso era lo que ponía los pelos de punta a mucha gente. O sea, esos como pequeños elementos simbólicos, ¿no? Pero que demostraban esta vocación autoritaria, ¿no es cierto? Pero, como tú dices también, efectivamente, entre lo más criticable estaba este control férreo que había sobre los medios de comunicación y la censura abierta que había, ¿no? Sí, lo que dices es bien interesante y me permite, digamos, quizá eh, hablar de dos cosas. Uno, de esta distancia histórica que también me parece un buen dato en relación al libro, ¿no? Yo siempre he dicho que, claro, yo no he vivido el velasquismo, yo nací el 79, en el último año de Morales Bermúdez, ¿no? Y en ese sentido, mi mirada es una mirada justamente no al tiempo histórico, del que no tengo recuerdo, ¿no? Del que no, que no puedo tener recuerdo, ¿no? Y en ese sentido la mirada es más bien una mirada justamente a esta mitología, ¿no? Constituida y que ha llegado a mí a partir de relatos, de tradición oral, de cosas que he escuchado, ¿no? Entonces justamente el libro no es estrictamente sobre Velasco, ¿no? Sino es sobre estos discursos que se han generado a partir de Velasco en las industrias culturales, ¿no? Y que son, yo proponía al comienzo, y esto es lo que proponemos en el libro, que muchas de ellas son construcciones, ¿no? Que no tienen, digamos, que seguramente tienen algún aspecto de verdad, ¿no? Pero que su construcción, en tanto culpabilizar a Velasco de, digamos, del proceso, es fallida, ¿no? Entonces la idea era entrar nuevamente a esos espacios aparentemente clausurados, ¿no? Y poder nuevamente pensar esos procesos, ¿no? Y eso a partir de justamente una mirada que no es una mirada de parte, ¿no? A mí me han pasado cosas bien divertidas a veces, ¿no? Es como que alguna vez fui a hablar de, no sé, la carrera de triciclos, ¿no? En el gobierno del velasquismo, y que era, digamos, un evento maravilloso, ¿no?
y hablé sobre digamos, un documental de Arias Vera, ¿no? Que está disponible en internet, y dije que para mí estaba muy presente el eje de control y un poco la romantización, ¿no? Y claro, en el público había quienes habían vivido el velasquismo y me acusaron más bien de antivelasquista, ¿no? Yo que había ido más bien pensando, voy a hablar bien del gobierno, me acusaron de antivelasquista, ¿no? Y claro, yo sentí esa vez que es bien distinta la mirada de parte, o sea, de quien ha vivido el proceso, ¿no? Que tiene, digamos, tiene otra aproximación, tiene otra experiencia, ¿no? De quienes no lo hemos vivido y de quienes hemos construido ese tiempo, sobre todo a partir de lo que hemos escuchado de nuestros padres, nuestros tíos, en los medios de comunicación, ¿no? Etcétera, de nuestros profesores, ¿no? Y que muchas veces esos, digamos, discursos son a veces mucho más potentes que la verdad misma, ¿no? Esto lo decía, esto lo dice un escritor peruano como Miguel Gutiérrez, ¿no? En relación a la potencia del novelista frente al historiador, ¿no? Dice, y entonces eso era interesante, ¿no? Esta mirada, y casi todos los autores, digamos, del libro, salvo dos, ¿no? Está el testimonio de Juan Acevedo y está el testimonio de Alex Huerta, ¿no? Eh, somos, somos autores y autoras que han vivido, que han nacido después del velasquismo, ¿no? Y eso nos permite, digamos, quizá tener, y esto también es aventurado decir, quizá tener una mirada menos apasionada, ¿no? Del proceso, ¿no? Mucho más objetiva también del proceso, y poder, digamos, dar cuenta realmente de lo que es a partir de esa revisión. Justamente sobre lo que decías del uniforme, hay un texto en el libro que es el testimonio de Alex Huerta, que trata sobre eso, ¿no? Es un texto maravilloso que da cuenta justamente de todo el proceso que supone esta revolución desde el uniforme de Mocha Graña, ¿no? Color rata, como dices tú. Bueno, Sí, hasta yo lo usé. Mira tú, hasta dónde llega el velasquismo. Yo usé todo mi colegio ese uniforme color rata. bueno, claro, es que, digamos, hasta ahora se usa el uniforme color. Hasta ahora, Hasta exactamente, ahora, sí, ¿no? Será pues. que mi hijo ya no usa eso, pero sí es verdad, hasta ahora se usa eso, ¿no? Así es. Bueno, y otra cosa que, digamos, igual, como tú dices, para hacer más evidente la contradicción, por un lado, censura y control de los medios de comunicación, por otro lado, es la época en la cual ningún otro gobierno después de Velasco, yo creo tampoco ningún otro gobierno antes, ha dado tanto apoyo a la cultura, ¿no es cierto? Y era evidente en todos los campos. Ujú. Siendo además un gobierno Sí, militar, ¿no? Cosa que uno no podría imaginarse eso, ¿no? sí, el día de la presentación del libro, Rolando Rojas, que es un estudioso velasquista que es del Instituto de Estudios Peruanos, dijo algo interesante que me dejó pensando mucho. Dijo que a diferencia de varias, digamos, áreas del velasquismo, el velasquismo no tuvo un general especialista en la industria, digamos, en el arte, ¿no? Ujú. Que tenía especialistas de todo, ¿no? De muy buen nivel, ¿no? Digamos, recordemos que el CAEN digamos, aparece justamente años antes de eso, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Bueno, el CAE Eh, es un poco el padre, el que genera todo esto, ¿no es cierto? esa es una muy buena hipótesis, ¿no? Claro. Ahí hay mucho que estudiar todavía, ¿no? No sé si estoy haciendo un mito, ¿no? Si estoy creando una historia, pero alguna vez alguien en una conversación me ha dicho que habría que investigar el sílabo del CAEN, ¿no? Y Totalmente. ver cómo las ideas, por ejemplo, de Freire o del padre Gutiérrez, ¿no? Que en la teología de la liberación están, digamos, presentes en ese sílabo, ¿no? Y cuáles eran los autores que se revisaban, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay mucho que estudiar, ¿no?
claro, pero lo que decía Rolando era que no hubo, digamos, un general especialista en arte, ¿no? Sin embargo, es verdad, como tú dices, que sí hubo, digamos, un ámbito en el que, digamos, se invirtió y se apoyó, ¿no? Fue en el ámbito artístico, ¿no? O sea, y esto también es interesante porque, claro, mucho de los mitos justamente aparentan, y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? No sé, hace unos años leí, hace pocos años, hace unos 3, 4 años leí a la gran artista peruana Teresa Burga, ¿no? Que es, digamos, una grande, decir que ella fue censurada por el velasquismo y que no pudo, digamos, desarrollarse como que debió por el velasquismo, ¿no? Sin embargo, y claro, esa es una idea que también está presente, por ejemplo, en la música, en el cine, ¿no? Como el velasquismo como una instancia más bien que le puso como que una tranquera, digamos, al desarrollo artístico. Sin embargo, si observamos bien, ¿no? Las actividades artísticas, ¿no? que surgieron y el apoyo que se le dio al arte en esta época fue altísima, ¿no? Quizá lo interesante sea nuevamente dar cuenta de esta contradicción que está presente, ¿no? A diferencia, digamos, y que tiene que ver con esta lógica del arte, digamos, de élite, ¿no? Y el arte popular, ¿no? Lo que le interesaba al velasquismo era nuevamente, ¿no? Subvertir esta lógica, ¿no? Que hace creer que el arte es el arte de galerías, ¿no? El arte del lienzo, el arte de solo algunos, digamos, genios que pintan, y más bien abre un poco la cancha, ¿no? Y genera, digamos, espacios de articulación artísticos fuera de esa hegemonía del arte, ¿no? Entonces está la carrera de los triciclos, la carrera del chasqui, el festival Contacta, ¿no? El festival Incarri, que era una maravilla, El ¿no? O sea, Incarri, sí, uff. o sea, era como que el encuentro, ¿no? De varias manifestaciones artísticas, era digamos, una semana de fiesta total, ¿no? Claro, donde, digamos, bajo la mirada hegemónica del arte, ¿no? Del arte, no sé, de las grandes galerías, justamente, esta mirada es justamente interpelada, ¿no? Y es interpelada a todo nivel, ¿no? A nivel de exponentes, a nivel de práctica, a nivel de espacios de distribución, a nivel de espacios de exhibición, a nivel de lógica de consumo. Pensemos también que en el velasquismo se dio digamos, quizá la ley de cine más importante, ¿no? Se generaron mucho registro audiovisual, como bien dice Gonzalo Benavente, ¿no? Entonces, es un periodo de mucha agitación, ¿no? Y cultural, ¿no? Y en la cual participaron, digamos, grandes nombres, ¿no? Sobre todo desde el comienzo. Ahora hablábamos de Jesús Ruiz Durán. Jesús Ruiz Durán ya era un, digamos, artista consolidado cuando trabaja en el velasquismo y trabajaba en esta oficina de la reforma agraria, nada menos que con Pepe Bracamonte, ¿no? Que era quizá uno de los grandes del diseño gráfico peruano, con Mirko Lauer, que ya era Mirko Lauer, ¿no? Con Pepe Adolf, ¿no? Que es el gran escritor de ciencia ficción en el Perú, con Emilio Hernández, ¿no? Con Carlos Ferrán, ¿no? O sea, finalmente, digamos, cómo se articula la dimensión cultural y artística sobre todo en la primera etapa del velasquismo, es muy interesante, ¿no? Ahora, está la lógica, está siempre la mirada que Sinamos viene más bien a cortar o a copar o a controlar mucho más estas manifestaciones que antes eran unas manifestaciones mucho más personales y mucho más libres, ¿no? Pero sin duda, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? No, y además, a propósito de todo lo que has estado diciendo, hay un hecho simbólico, pero muy importante y muy representativo. El El Instituto premio, Nacional, el Instituto Nacional de Cultura, liderado por Marta Gilderán, le da el Premio Nacional de Cultura a Joaquín López Santay y se desata un escándalo, ¿no? Un ese es, artesano. Sí, sí, es ese un es punto un, de sí, inflexión. ese es un momento importantísimo, sin duda.
Y gracias por recordarlo. En el año 75 se le otorga el premio, claro, Nacional de Cultura a un artesano, ¿no? Y como tú dices, eh, se cinde, digamos, no solo los artistas, ¿no? Quienes apoyan y quienes no apoyan, ¿no? Sino también se cuestiona desde la estructura nuevamente más enraizada, justamente, digamos, los límites de la representación artística, ¿no? ¿Qué es arte en el Perú, ¿no? Eh, y creo que el premio es en ese sentido bastante simbólico y también sintetiza un poco digamos, el programa, digamos, político del velasquismo y por qué además, y podría explicar además por qué hay tantas personas que lo recuerdan aún, ¿no? O sea, finalmente puso en el centro de la discusión a un sujeto nuevamente históricamente marginado en nuestro país, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Poner a Joaquín López Santay, ¿no? En el primer plano de la cultura en el Perú, o como hace Jesús Ruiz Durán, poner, digamos, a estos campesinos, campesinas peruanos, ¿no? En estos afiches, ¿no? Empoderados, ¿no? Jactanciosos, ¿no? Achorados, como algunos lo dicen, es un gesto, yo creo, muy poderoso y un gesto además que, nuevamente, o sea, históricamente, digamos, no se había dado, no se había hecho, nadie se había comprado, digamos, ese pleito, ¿no? Y claro, el gobierno de Velasco lo asume, ¿no? Y otra cosa también simbólica y muy representativa de esa época es el Conjunto Nacional de Folclore dirigido por Victoria Santa Cruz, una negra. Y eso Ujú. generó otro escándalo más, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer de color dirija el Conjunto Nacional de Folclore? ¿Y por qué incluyen a... Fue realmente un escándalo, ¿no? Pero al mismo tiempo fue la mejor época bueno, creo que ya no, fue la mejor época del Conjunto Nacional de Folclore porque hacía giras mundiales y tenía una serie de reconocimientos de muy alto nivel, ¿no? Excelente. Ahí hay un texto de Manuel Barros, ¿no? Sobre Perú Negro en el libro, que es un texto bien interesante también, sobre cómo, digamos, el sujeto afroperuano, ¿no? Dialoga también con el velasquismo, ¿no? Su postura es una postura que revela, digamos, algunos aspectos bien interesantes, ¿no? En relación a cómo hay, por un lado, una suerte de, nuevamente, emancipación del sujeto afroperuano, ¿no? Eh, una revalorización, digamos, de la cultura afroperuana, ¿no? A partir de Perú Negro, pero también, paradójicamente, hay una utilización, dice el autor, ¿no? Dice Manuel, en relación digamos, a estas manifestaciones, digamos, culturales, ¿no? Pero efectivamente, lo que dices tú en relación a Victoria Santa Cruz es, es, eh, es también es una historia que creo que ya algunos están contando, pero que falta todavía, ¿no? Y yo recuerdo haber hablado con Octavio Santa Cruz, y justamente él, que también trabajó en el Instituto Nacional de Cultura bastantes años, ¿no? Refiere eso, ¿no? En relación a cómo la presencia de Victoria también desestabiliza una estructura. Tú hablabas de Marta Hildebrand, ¿no? O pensemos, ¿no? en otro ícono, ¿no? Como Chabuca Granda, ¿no? En relación digamos, a figuras, ¿no? Claro, lo que aparece acá con Victoria, ¿no? Es una mujer, digamos, afrodescendiente, que justamente interpela, digamos, estas estructuras. Creo que ese digamos, es un buen camino para entender el velasquismo también, ¿no? Como el camino de la gestualidad, ¿no? De las decisiones, ¿no? A quién se coloca, ¿no? En el primer plano de estas manifestaciones, en donde, digamos, se enfocan los reflectores, ¿no? Y claro, tanto el caso de Joaquín López Santay como el caso de Victoria Santa Cruz están dando cuenta justamente de eso, ¿no? De nuevamente una interpelación a una lógica excluyente, discriminatoria, ¿no? Eh, que era la que
digamos, la que se desarrollaba nuevamente, como te digo, a lo largo de tantos años, históricamente, ¿no? Entonces, interpelar esto a partir de esa gestualidad, a partir de esas decisiones, también es una manera interesante de entender el velasquismo, sin duda. Bueno, y lo interesante del libro es que recoge muchas de estas cosas, entre ellas comienza justo con la famosa expulsión de Santana cuando llega al país antes de su concierto, ¿no es cierto? Ese, sí, ese es o sea, yo siempre pensé que ese Un texto clásico. de Alejandro Santisteban, que era el que tenía que abrir el libro, ¿no? Porque como tú dices, es quizá uno de los mitos con mayor, o sea, más generalizados de todos, ¿no? He crecido, ¿no? Diciendo, con historias de tíos, de tías, de amigos, de padres de amigos, ¿no? Que el evento más esperado de fines de los 60 fue cancelado por culpa de Velasco, ¿no? Y lo que demuestra ahí Alejandro es que, contrariamente a lo que se cree, Velasco poco tuvo que ver con la cancelación, ¿no? Y que paradójicamente quienes cancelaron el concierto, quienes no lo permitieron, fue la Federación de Universitarios de San Marcos, ¿no? Vinculada a Patria Roja en esa época, ¿no? Y algunos sectores de la derecha más recalcitrantes, ¿no? Como el de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es bien interesante su propuesta porque supone un encuentro entre aparentemente dos maneras de entender el mundo, ¿no? La derecha más recalcitrante y la izquierda, digamos, más ultra, ¿no? Se dan citas, se encuentran para estar de acuerdo que la presencia de Santana es una presencia nociva, obviamente con razones distintas, ¿no? Distintos. Claro, porque Eh, además hay que recordar que en esa época Patria Roja era, por supuesto, mucho más radical de lo que después fue, ¿no es cierto? Lo que ahora es. Era claro, bastante radical. En fin, bueno, ¿cuántos autores tiene el libro? son 13 textos, yo tengo un texto también que titulo Los exilios y cautiverios de la plástica en el velasquismo, eh, y, Y hay un testimonio, el testimonio de Juan Acevedo, que tiene algunos comentarios de Carla Sagasti, que es una especialista sobre todo en cultura gráfica, ¿no? Y en historieta y cómic, ¿no? Hay, digamos, 13 textos que van desde textos que indagan en el cine, como el de Gonzalo Benavente, ¿no? En el mito del tío Johnny, ¿no? Un texto de Ana Kang, ¿no? Hay otros que ven historieta, como el de Juan Acevedo, o el de Evelyn Núñez, que indaga sobre esta historieta también mítica que es Selva Misteriosa, ¿no? Hay otros sobre afiches de la reforma agraria también, el de Talía Dajes y el de Cristabel Rocarrey. Hay uno sobre el rock peruano, ¿no? Sobre este mito que dice que Velasco también no permitió que el rock peruano se desarrolle como el rock argentino, por ejemplo, y que demuestra que en esa época se hicieron quizás los mejores discos de rock en la historia, ¿no? Del Perú, que es un texto de Fidel Gutiérrez, ¿no? Hay un texto desde la literatura también, ¿no? De Elton Honores, que lo que hace es indagar en cómo en los libros de Harry Belafonte y de José Adolf hay también un enmascaramiento, ¿no? Y hay una propuesta crítica al gobierno, ¿no? Pese a que Adolf o trabajó durante mucho tiempo para el velasquismo en sus obras y en sus novelas, digamos, hay algunos elementos que también se proponen como digamos, elementos críticos, ¿no? Que interpelan al velasquismo. Entonces, como te das cuenta, hay desde la música, desde el cine, desde la literatura, desde el teatro, desde la plástica, ¿no? Desde la historieta, del mundo de la televisión, como en el caso del tío Johnny, eh, desde la sociedad, como el testimonio de Alex Huerta, ¿no? Varias miradas, ¿no? Todos tienen en común eso, ¿no? Coger un mito y tratar, como se dice ahora, de deconstruirlo, ¿no? De justamente identificar cuánto de verdad, cuánto de mentira tiene el mito. Y se hace a partir de un trabajo riguroso, ¿no? Muchas veces
no solo bibliográfico, sino también un trabajo de revisión de fuentes, de entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, yo estoy muy contento y muy agradecido además con los autores y con las autoras, no solo por los textos, por su talento, por su rigurosidad, sino también porque el libro, digamos, ha demorado algún tiempo, ¿no? Y entonces también por su paciencia. Es un libro, repito, el libro se llama Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana 1968-1975, una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica, y el editor y compilador es Miguel Sánchez Flores. Muchas gracias, Miguel. Bueno, podríamos hablar muchísimo más porque hay, Pucha, sí, por creo que ejemplo, quedó el corto. cine. Solamente el cine podía ser motivo para hablar muchísimo porque fue una ley muy interesante en su momento, ¿no es cierto? Y que otra vez volvía a crear las bases para el desarrollo de una industria del cine local, ¿no? Totalmente, Carlos. Yo creo que esta es una tarea inacabada. Más bien te agradezco muchísimo por la oportunidad y creo que es un punto de inicio, no es un punto final, ¿no? El de las mitologías velasquistas, para seguir revisando, para seguir, digamos, removiendo esas discusiones que se creen clausuradas, pero que tienen todavía mucho que decirnos sobre cómo somos y sobre nuestra historia, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Miguel Sánchez Flores, autor de Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana 1968-1975, repito, publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Estamos enlazados ahora con Celia Guarniz, o Celia Malpartida Guarniz. Celia es artista, egresada de la Escuela de Bellas Artes, ahora que es universidad, creo, ¿no? Y, y ella tiene un emprendimiento que son los talleres Auki Art. Auki, porque Auki es el sobrenombre de tu hijo, ¿no? ¿Cómo estás, Celia? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Mucho Gracias por aceptar gusto. la entrevista. Qué gusto verte. Es un honor, como siempre, estar contigo acá Por favor, por al este medio. contrario. Bueno, a ver, tú te estás especializando en la parte educativa y estás haciendo unos talleres de arte inclusivos, además, ¿no? Sí, como tú sabes, yo ya te he comentado la experiencia que he tenido en relación al arte y la arteterapia. Bueno, me estoy dedicando a investigar, a estudiar siempre, actualizándome en herramientas artísticas para mejorar la condición de las personas, ¿no? Que tengan alguna habilidad especial, o en este caso también mejorar la condición de vida de las personas, ¿no? A través del arte, como siempre, abanderada del arte. Muy bien. Ahora, esta terapia del arte también se aplica no solo a niños, sino también a adultos, ¿no es cierto? ¿También hay Sí, sí. talleres para adultos? Por lo pronto estamos con los talleres para niños de 5 a 7 años, de 8 a 12. Todavía no estamos abarcando público adulto, pero sí tenemos talleres para adultos en relación a otros tipos de especialidades como en escultura. Tenemos talleres para adultos de 18 a más años, en escultura plasticera y plastilina. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los talleres que tienen ustedes? Ya. Ahora sí te comento de los talleres. Bueno, tenemos varios talleres. Hemos innovado en este caso, hemos convocado nuevos docentes. Tenemos el taller de dibujo y pintura con Sebastián Mesa. Tenemos el taller de dibujo manga con Ramiro Rodríguez. Tenemos el taller de escultura en plasticera con Leonardo Flores. Ellos son los profesores que nos van a acompañar en esta aventura del taller Aukia. Y vamos a empezar. ¿Esos talleres de plasticera son como para hacer stop motion, algo así? Bueno, en realidad es para que aprendan a modelar, a poder crear a través de la tridimensionalidad personajes. El objetivo es que cada uno pueda realizar su propio personaje en 3 dimensiones y construyan el mismo material de plasticera, ¿no? Ellos puedan crear este material y con este mismo puedan modelar el personaje deseado. ¿Crear el material? O sea, ¿ellos elaboran su material? ¿Cómo? Sí, el profesor Leonardo les va a enseñar cómo realizar la plasticera. Y ahí ha pedido una lista de materiales, entre ellos arcilla, cera, y bueno, sí necesitan una cocinita, porque es una técnica baño María, por lo que tengo entendido. Ah, mira. ¿Y cómo va con los talleres? ¿Sabes qué tal? Me imagino que los chicos entusiasmadísimos. Sí, estamos
Justamente estamos inscribiendo para la clase gratuita, porque tenemos la próxima semana clases modelos gratuitas. Bueno, para las fechas, tenerlo más exacta, es el 27 de octubre. Comenzamos con Ramiro, dibujo manga. Luego viene taller de escultura con Leonardo, miércoles 28. También tengo el taller de artes expresivas el jueves 29 de octubre. Y cerramos con el taller de dibujo y pintura el viernes 30. Todos son clases modelo gratuitos. Claro, para que los chicos sepan, vean más o menos cómo es que van a trabajar, ¿cierto? Claro, conozcan a los profesores, la metodología, las herramientas que tienen los profesores y más o menos ellos ya se estén adaptando a cómo sería una sesión de taller, ¿no? Muy bien, ahora lo simpático de esos talleres de arte es que los chicos aprenden realmente como jugando, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso es lo que el concepto del taller es que aprendan de forma divertida y lúdica, porque es la mejor manera de poder aprender en realidad todo, ¿no? Siempre tratando de trabajar, en este caso, las técnicas, o depende del taller, ¿no? Depende del concepto del taller, desde dónde va dirigido. Entonces, hacia dónde va dirigido y siempre tratando de que sea amigable a través del juego, a través de muchas imágenes, que sea muy visual, y así el estudiante puede aprender las distintas técnicas que les vamos a ofrecer, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuánto tiempo duran esos talleres y cuáles son los horarios? Justamente estamos aperturando en noviembre porque son 2 bloques de noviembre y diciembre. Justamente cerramos en Navidad. Y el objetivo es que ellos puedan crear justamente un producto artístico para que sea como que una representación para Navidad, que sea su propio regalo o el regalo a otros, imagínate, ¿no? Que puedan construir con sus propias manos este objeto artístico, esta obra de arte, y la puedan, no sé, tal vez dar a alguien especial o simplemente ellos tener su regalo artístico, ¿no? Muy bien, ¿de qué año, qué edad dijiste que es? Sí, en relación a los talleres, tenemos talleres para adultos, para niños. Por ejemplo, el taller de dibujo y pintura sí es para niños y para adultos. Tenemos desde 8 a 12 años hasta 18 a más. En el caso también de escultura, también es para adultos. Igual de 8 a 12 años y también de 18 años para más. Claro, en distintos horarios, ¿no? Uh-huh. ¿Y ¿cómo dijiste? Escultura en plastilina y plasticera. Eso, plasticera. Sí, Eso ese es también es para adultos. Sí, ese tiene un horario para adultos los días sábados. Es de 2:30 a 4 de la tarde. Son 1 hora y media interdiaria. El profesor va a estar guiándolos para realizar primero construcciones básicas y poco a poco van a ir desarrollando sus propios personajes con este material, ¿no? Bueno, ahora lo importante es que ustedes ya además deben haber adquirido experiencia, tanto ustedes como los alumnos, para hacer las clases de manera virtual, ¿no es cierto? Vía Zoom, vía estas plataformas. Sí, toda la experiencia que nos ha venido encima desde la pandemia, bueno, nos hemos adaptado y justamente en julio empezamos con el proyecto, abrimos en agosto, septiembre, y hemos ido bien, o sea, sí han resultado los talleres Aukiarte en este caso. He tenido taller de dibujo y pintura, también de artes expresivas, y he estado llevando con los chicos, y justamente por eso estamos innovándonos en este sentido, ¿no? Tratando de abarcar un poquito más el público con otro lenguaje artístico, porque justamente escultura no teníamos. Entonces, escultura estamos innovando, porque dibujo, manga y anime también teníamos en agosto y en septiembre. Muy bien, ahora, ¿cómo hacen con los chicos que tienen habilidades diferentes? O sea, cuando tienen que ser inclusivos, digamos, con un chico que tiene algún tipo de problema, digamos. Claro, en este caso, las personas que tienen un tipo de diagnóstico, que tienen habilidades diferentes, bueno, el enfoque del taller de artes expresivas va justamente para ellos, ¿no? Porque nosotros a través de los gustos y preferencias de cada uno vamos construyendo distintas técnicas, ya sea un paisaje, ya sea un retrato, ya sea collage, ya sean distintas técnicas, en este caso también a través del cuerpo, a través del teatro, vamos creando distintas historias en donde esta persona, este niño, puede crear su propio imaginario, puede tener una voz, puede expresarse y sobre todo puede, a través de la imagen, representar sus sueños y lo que él desea, ¿no? Es un poco diferente a los talleres de técnicas, un poco más complejos, porque ahí no hay manera de que se frustren, porque
me imagino que cuando alguien quiere aprender una técnica y es un poco complicado, ¿no? Ahí puede haber un poco de frustración, ¿no? En este sentido, en el taller de artes expresivas, justamente sí va para este tipo de condiciones, ¿no? En este caso, para generar más empatía, para generar más creatividad, para explotar la imaginación. Ahora, me imagino que en esos casos la idea es que ustedes se conectan no solamente con el alumno, con el chico, sino con su papá o con su tutor, ¿no? Depende del caso, ¿no? Porque obviamente si hay niños con habilidades que tienen dificultades moderadas, sí necesita el apoyo del padre de familia. Pero si tiene habilidad leve, dificultad leve, mejor dicho, obviamente puede guiar, puede reaccionar, puede realizar la actividad de forma independiente. Hay distintos niveles de dificultad, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto duran las clases más o menos? En este caso hemos cambiado, estamos dando 1 hora y media semanales. Tenemos 2 meses, ¿no? Empezamos en noviembre, el 4, el 3 de noviembre empezamos y vamos a tener 1 hora y media semanales hasta diciembre. Muy bien. ¿Tienen una página web o un Facebook donde puedan inscribirse? Sí, tenemos, ahora estamos inundando las redes, estamos en Facebook, en Instagram, como Taller Aukiart. En el caso de una página web es www.talleraukiarte.epitsi.com. Es la página web en donde pueden buscarnos. Y ponen en Google Taller Aukiart y ahí nos encuentran. Aukiart, por si acaso, Auki es A-U-K-I, ¿no es cierto? Sí, Aukiart, A-U-K-I. Sí. Auki. Y bueno, ahí encuentran la información. Ahora, tú ibas a mostrar algunos trabajos de tus alumnos que han podido hacer en conjunto. Sí, bueno, en el caso de taller de dibujo y pintura, como siempre, tratamos de enseñar los elementos básicos de la representación artística a través de la forma, el color, el fondo, forma, composición, interrelación de las formas, ¿no? Y que construyan elementos básicos, sencillos, amigables. También aprenden teoría del color, temperatura del color, ¿no? De una forma muy, muy divertida, a través de cosas que ellos reconocen, que ellos obviamente sí saben y tienen experiencia de dibujar, ¿no? Cosas muy simples. En el taller de artes expresivas nos liberamos con las formas también. Tanto como construir, el reconocer y plasmar, también tenemos espacios de libertad completa a través de la espontaneidad, sí, ¿no? Utilizamos distintos recursos, en este caso, el Action Paint también, ¿no? Sí, y en el taller de dibujo manga hay distintos tipos de estilos de manga, ¿no? Podemos irnos desde el dibujo kawaii hasta los personajes que son un poquito más, en este caso, más realistas en el sentido del estilo manga, ¿no? Más parecidos al manga. Por aquí está, que, ya está. Ellos aprenden a diseñar sus propios personajes, a crearlos. Qué fantástico, ¿eh? Claro, con el estilo manga que se caracteriza, ¿no? No solamente el rostro, las vistas diversas, también aprenden a hacer una historia, ¿no? También aprenden a crear personajes cuerpo completo, aprenden obviamente anatomía del dibujo, y bueno, hay muchas cosas que aprenden, ¿no? También a crear su historia, las viñetas, los globos, los bocadillos, los elementos del dibujo manga en este caso. Y ahora escultura. Muy bien, bueno, Celia, te felicito, felicidades, toda una emprendedora en el campo de la educación artística, qué bien. Entonces, las personas interesadas, las clases comienzan el 3 de noviembre, ¿no es cierto? El 3 de noviembre, pero claro, tenemos esta semana que viene, a partir del día 27 de octubre, las clases modelo para que puedan conocernos, puedan conocer a todos los profesores de forma gratuita. Ya se han inscrito muchas personas, se les ha enviado la lista de materiales de la clase modelo. Invitamos a que sigan inscribiéndose. Pueden encontrar la información para que se inscriban en el fanpage del taller, que es Taller Aukiart. Simplemente ahí están los enlaces, o si no, pueden escribir al correo talleraukiarte@gmail.com. Muy bien, nuevamente muchas gracias, Celia. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Un gusto de verte. Ya sabe, Celia Guarniz, Talleres Aukiart, así los encuentran en Facebook.